Ese tema de las incapacidades es bien confuso y es un tema que la gente nunca acaba de entender, ¿no? Yo me incapacito, por ende me incapacito y me pagan, ¿no? Porque también pudiera ser que si es una actividad que pudiera poner en riesgo a la persona que esté en embarazo, pues sería pues incongruente. ¿Cómo funcionó el tema de la pandemia o cómo impactó el tema de la pandemia en las relaciones laborales, en los temas laborales, en los despidos? ¿Cuál fue tu experiencia que hubo en cuanto a la pandemia que afectó en esta parte? Sí, pues el impacto sí fue bastante considerable porque pues obviamente hubo bastantes despidos, obviamente ante pues la falta de condiciones económicas para poder seguir procurando ciertos pues egresos por parte de las empresas. Se vieron afectados principales sectores económicos. Aquí en Puebla el gastronómico fue un rubro muy dañado. El rubro de turismo también fue bastante afectado. ¿Cómo están funcionando ahorita las incapacidades por tema de COVID? Sí, claro, actualmente pues ante alguna sospecha de contagio o síntomas de contagio de COVID, pues el trabajador tiene que tramitar obviamente una incapacidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos tienen que acudir pues a su clínica familiar y si no les dan ahí respuesta pues los tienen que canalizar a un lugar donde ellos puedan obtener pues obviamente acceso a una prueba o una incapacidad si es que ya están diagnosticados. Lo que pasa en muchas empresas es que ellos tienen un lugar donde hacen pruebas COVID a sus trabajadores. Son como unidades médicas internas donde les hacen pues pruebas de forma constante a los trabajadores y pueden verificar si tienen o no síntomas o contagios de este virus. Ese tema de las incapacidades es bien confuso y es un tema que la gente nunca acaba de entender, ¿no? Yo me incapacito, por ende me incapacito y me pagan el seguro, ¿no? Pero luego hay gente que dice, bueno, ¿y dónde está mi pago de la empresa? ¿Cómo funciona el tema de las incapacidades? Sí, bueno, aquí como tal, cuando es una incapacidad que deriva de una enfermedad laboral, porque hay dos tipos de incapacidad, las de enfermedad o la de riesgo laboral. Cuando derivan de estas, quien se hace cargo del pago tiene que ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dependiendo el porcentaje de la incapacidad, es como van a pagar esa retribución en favor del trabajador. Entonces, el IMSS va a determinar en qué casos o en qué porcentaje va a proceder esa incapacidad. Como tal, el patrón pues no está obligado a pagar el salario respectivo porque pues se encuentra el trabajador incapacitado, ¿no? Se debe de hacer un análisis clínico en el cual pues digan a cuánto asciende esa incapacidad, que es algo que se determina con un peritaje, o sea, si ¿no? me corto un dedo, ¿cuánto me cuesta? Pues lo tiene que determinar como tal un perito. De hecho, la Ley Federal del Trabajo señala pues un cuadro general en el cual establece porcentajes y montos que se deben de pagar al trabajador en uno de estos casos, ¿no? Cuando tú te aseguras, todos tienen derecho, tu familia, a estar asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, el IMSS te deja inscribir beneficiarios de ese seguro, en los cuales pues obviamente nada más les van a prestar la asistencia, servicios en especie. ¿Qué quiere decir? La prestación de servicios médicos. Cualquier tipo de operación, de acuerdo a la especialidad o... Siempre y cuando deriven de una condición de salud, están obligados a prestar el servicio. Cuando hay una mujer embarazada, no pueden despedirla. Pues no como tal, no quiere decir que no la pueden despedir,
pero hay un principio que es el principio de estabilidad en el empleo. Cuando una trabajadora está embarazada, existe una presunción de que ella tiene necesidad de seguir trabajando, de seguir procurándose y de seguir generando pues un ingreso para el futuro, tanto para ella, para su familia, como para el infante que va a nacer en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque si ella aduce que su despido fue derivado del embarazo o de una posible discriminación, se le debe de creer a la trabajadora, y el patrón deberá de acreditar lo contrario, ¿no? Es que no me quieren contratar porque estoy embarazada. Claro. Bueno, en ese caso, al no existir un contrato, o sea, el patrón pues debidamente puede elegir el perfil de la persona, ¿no? Porque también pudiera ser que si es una actividad que pudiera poner en riesgo a la persona que esté en embarazo, pues sería pues incongruente contratarla, ¿no? Porque también hay el caso en el que una embarazada dice, pues ¿sabes qué? Yo prefiero enfocarme en cuidarme, en prepararme y renunciar voluntariamente, y en ese caso pues aparentemente no habría ningún problema. ¿Qué diferencia hay entre una renuncia voluntaria y un despido injustificado? Sí, claro. Como tal, en una renuncia voluntaria, lo único que se paga, nosotros lo conocemos como el finiquito, ¿no? El finiquito es aquel que comprende pues nada más las prestaciones proporcionales que se generaron durante el último lapso laboral. ¿Qué quiere decir? Pues el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional que no estuvieran pagadas, ¿no? Ese es el famoso finiquito, junto con otras prestaciones que pudiera tener el trabajador, tal y como lo pueden ser pues algún bono pendiente o alguna caja o fondo de ahorro. Dependiendo cada caso en particular, también podrán integrar esas prestaciones al famoso finiquito, ¿no? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? ¿Cuánto tiempo extra tengo que trabajar según la Ley Federal del Trabajo? Sí. Dependiendo de tu jornada laboral, ¿no? Que es tu jornada laboral de 8 horas, ¿no? Sí. Bueno, la jornada común es de 8 horas, si es diurna, de 7:30 si es mixta, y de 7 horas si es una jornada nocturna. ¿no? Obviamente los límites son si multiplicamos estas por 6 días a la semana, ¿no? Entonces, en este caso, los excedentes que se elaboren van a computarse como tiempo extraordinario, que las primeras 9 horas que se trabajen se van a pagar al 200%, ¿no? En este caso, se va a dividir la jornada diaria entre el número de horas. ¿Qué quiere decir? La cuota diaria entre el número de horas. La cuota diaria pues, es el salario diario, ¿no? Entonces, si yo gano, no sé, 200 pesos, dividámoslo entre 8. Y de ahí voy a sacar el monto total de cada hora, ¿no? Y de esa hora extra se va a tener que computar al 200%. ¿Qué quiere decir? Que se multiplica por 2 y se computan las primeras 9 horas extra de esa forma. Las subsecuentes van a ser al 300%. ¿Qué quiere decir? Las horas extras triples. Pues sí nos gustaría que nos compartieras, la dinámica a lo mejor puede ser un poco tediosa en cuanto a la información, sin embargo vamos a tener varios puntos para que podamos ahí trabajar y que tengan ustedes más información. Vamos a dejar datos de lo que es. Lo importante es que tú nos digas cuáles son los 5 aspectos más importantes de esta nueva reforma, lo que tú ves de bueno en esta reforma. O que nos digas si no es tan buena esta reforma, ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que 5 puntos importantes de esta reforma pudiera ser la celeridad de los asuntos, la rapidez
La segunda podría ser ellas que ya conocen autoridades del Poder Judicial, tales como jueces, que no es lo mismo estar ante un escribiente o ante una persona, un secretario, que ante un juez. Un juez que tiene una investigación. Y eso le conocemos como la inmediación. Okay. La otra parte tiene que ver con la implementación de las tecnologías en el proceso, que son como los buzones judiciales electrónicos, que son las notificaciones que se hacen vía correo electrónico, por internet. Otro aspecto positivo también pudiera ser lo correspondiente a las instalaciones. Creo que actualmente la infraestructura e instalaciones son más decorosas, pues se le da más importancia, ¿no? Al tema. Se le dejan de estar rezagadas las juntas, dejas de es que de verdad era muy triste ir a las juntas y más ahora en el tiempo de que están recortando todos los subsidios y todo lo que están generando, y bueno, antes era un tema de un caos, ¿no? Sí, y la otra parte pues es el aspecto real que basa en cuestiones reales los procedimientos, que ya no tenemos esta parte de invenciones o de cuentos guajiros en la cual pues puede mencionar un trabajador que pues no conoce a una persona que quizás lleva 20, 30 años de trabajo, o por la otra parte que el trabajador que dice que gana 50,000 pesos y pues tenía un puesto, digamos, administrativo. Entonces, en este caso, este aspecto de realidad que tienen que observar los tribunales, pues es muy importante, porque ello llega a concluir o a llegar a la verdad de los hechos, ¿no? ¿Tú qué le dices a la gente con respecto a así cuando tú tienes un cliente, cuál es tu filosofía o qué es lo que tú quieres demostrar al cliente cuando estás defendiendo un asunto laboral? Sí, claro, ante todo, muchos dicen que los abogados también la tenemos que hacer de psicólogos. Entonces es escuchar y darles apertura al cliente para que te diga en realidad cómo estuvieron todas las cuestiones, ¿no? Escuchar de forma clara pues toda la exposición que te da del caso el cliente, y de ahí pues dar una asesoría objetiva y responsable sobre cuáles son los alcances de la acción que él pretende tomar, ¿no? Con las alternativas que pudiera tomar. Ello es muy importante, y ver la forma de establecer siempre acuerdos, ¿no? Normalmente hoy en día... No llegar al pleito, ¿no? O sea, sí, como siempre, ¿no? Exacto, hay una cultura en la cuestión judicial que es irse a pleito, hasta por asuntos que no es por hacer de menos, que valen muy poco dinero, ¿no? Sí, entonces, que el abogado marrullero, el abogado le dice, no, pues aquí tienes que ponerte porque te corresponde esto, ¿no? Yo creo que esa parte, que lo que queremos que llegar es que se está haciendo una justicia más ágil, se está haciendo un tema más de concientizar a las personas de la verdad y de no enmarañar tanto un asunto que en cualquier momento podemos llegar a una conciliación y decir, pues sí, nos arreglamos, me das lo que me corresponde y todos felices y contentos. Yo quiero agradecerte que nos des todas estas asesorías, porque la verdad es que la gente, yo veo mucha desinformación, la gente está perdida con muchos temas, les prometen muchas cosas, y que lo importante es, como dice el abogado Manuel, que ustedes se asesoren, que siempre pidan una segunda opinión y que sobre todo se conduzcan con la verdad, porque tarde o temprano las cosas malas y las mentiras caen, eso es una ley de vida, y sobre todo que ustedes tengan esta parte de buscar el beneficio propio, ¿no? Y el beneficio de sus compañeros en un área de trabajo. Gracias por acompañarnos, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pues con mucho gusto les dejaremos los datos y vamos a seguir trabajando e informándoles sobre muchos otros temas. Saludos y gracias. Gracias.